Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción estar aquí hoy! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los amantes de las series turcas. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la controversia, en todo lo que rodea a Demet Özdemir y, por supuesto, a Can Yaman. Exactamente, vamos a hablar de cómo Demet Özdemir respondió épicamente a las críticas sobre Can Yaman. Sí, prepárense porque esto estuvo bueno y mucho. Vamos a analizar cada detalle, cada matiz, y a ver qué lecciones podemos aprender de todo este asunto. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Este es el lugar donde nos reunimos para charlar sobre series turcas, sobre el mundo del entretenimiento, sobre todo lo que nos apasiona. Aquí desmenuzamos tramas, analizamos personajes, y debatimos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo. Así que si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Prepara tus palomitas, porque hoy vamos a tener una conversación larga y profunda. Ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, o que tal vez no recuerden bien la historia, les haré un pequeño resumen, pero esta vez más detallado. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoce en español. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Literalmente la pantalla se encendía cada vez que estaban juntos. La serie fue un bombazo a nivel mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes y por supuesto, de la relación entre Demet y Can. La serie, que mezclaba comedia romántica con elementos de drama, cautivó a audiencias de todo el mundo, y la pareja protagónica se convirtió en un fenómeno cultural. Desde sus outfits hasta sus frases, todo lo relacionado con Erkenci Kuş era tendencia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito también trajeron consigo críticas y especulaciones. Empezaron a circular rumores sobre la relación entre Demet y Can, sobre si eran pareja en la vida real, sobre supuestas peleas y desacuerdos. Y por supuesto, la prensa, siempre ávida de noticias, comenzó a alimentar estos rumores, publicando artículos y comentarios que no siempre eran favorables. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans divididos analizaban cada gesto, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Eran pareja? ¿Eran amigos? ¿Simplemente compañeros de trabajo? La incertidumbre alimentaba la curiosidad y, en consecuencia, la atención mediática. En medio de todo este torbellino, una de las cosas que más llamó la atención fue la manera en que Demet Özdemir manejó la situación. A diferencia de otros actores que prefieren callar o evadir preguntas, Demet siempre fue directa y, digamos, bastante contundente en sus respuestas. Y es que, señoras y señores, Demet Özdemir no se anduvo con rodeos. Demet, con su actitud, demostró que no tenía miedo de expresar su opinión, pero siempre lo hizo con elegancia y respeto. Y aquí es donde entra lo épico. Hubo un momento, y creo que muchos lo recuerdan, en el que se le preguntó a Demet sobre las críticas que recibía Can Yaman. Recordemos que Can en ese momento estaba siendo muy criticado por ciertas actitudes, por sus declaraciones, por su comportamiento en redes sociales. Su estilo de vida, sus decisiones profesionales, todo era objeto de debate y controversia. En lugar de esquivar la pregunta o de simplemente decir algo genérico, Demet respondió con una frase que se convirtió en un himno para sus fans y en un claro ejemplo de cómo defenderse de las críticas de forma inteligente y con clase. La respuesta, que fue algo así como, cada uno es responsable de sus actos y de cómo se muestra ante el mundo, fue un claro mensaje. Fue una respuesta que no atacaba a nadie, pero que dejaba muy claro su punto de vista. Fue una forma de decir, yo no voy a defender lo indefendible, pero tampoco voy a juzgar a nadie. Fue una respuesta diplomática, pero a la vez firme. Y esa es la magia de Demet. Esa habilidad para mantener la compostura y la elegancia, incluso bajo presión, es lo que la distingue. Pero esto no es todo. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las críticas, sin perder su esencia. Y eso, amigos, es algo que se admira y se respeta.
Su trayectoria no ha sido fácil, y ha enfrentado desafíos tanto en su vida profesional como personal. Pero siempre ha sabido salir adelante con la frente en alto y sin renunciar a sus valores. ¿Pero por qué es tan importante la respuesta de Demet en este contexto? Pues porque es un claro ejemplo de cómo abordar las críticas, especialmente cuando éstas involucran a otras personas. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser implacables, es fácil caer en la tentación de defender a capa y espada a tus amigos o de simplemente criticar sin pensar. La facilidad con la que la información, verdadera o falsa, se propaga en Internet, hace que las situaciones se vuelvan más complejas. La presión por posicionarse y tomar partido puede ser abrumadora. Demet, en cambio, nos enseña que la mejor forma de responder es con honestidad, con respeto y con la firmeza de tus propias convicciones. No es necesario atacar ni defender a nadie. Simplemente expresar tu opinión de forma clara y concisa. Y eso, mis queridos espectadores, es algo que todos podemos aprender. Su respuesta fue una lección de madurez y de inteligencia emocional. Pero adentrémonos un poco más en las reacciones que generó esta respuesta. La respuesta de Demet causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans la aplaudieron, la defendieron, la consideraron una respuesta inteligente y necesaria. Muchos destacaron su madurez, su capacidad para mantener la calma ante la adversidad y su habilidad para sortear las trampas mediáticas. La consideraron una mujer empoderada, que no se dejaba influenciar por las presiones externas. Su respuesta fue un ejemplo de autocontrol y de saber decir lo correcto en el momento adecuado. Pero también hubo quienes criticaron su respuesta, argumentando que era una forma de lavarse las manos o de no tomar partido. Algunos esperaban una defensa más explícita de Khan, o una condena más directa a las críticas que recibía. Sin embargo, creo que la mayoría entendió el mensaje. Demet no quería verse involucrada en la polémica, pero tampoco quería justificar comportamientos que posiblemente ella misma no aprobaba. Era una situación delicada, y Demet encontró la manera de navegarla con tacto y profesionalismo. Y es que al final, lo que hizo Demet fue lo que todos deberíamos hacer, ser fieles a nosotros mismos. No dejarnos llevar por la presión mediática, ni por las opiniones de los demás. Mantener nuestra integridad y defender nuestros valores. La honestidad y la coherencia son fundamentales para construir una imagen sólida y creíble. ¿Y qué ha sido de Demet y Khan después de todo esto? Pues, ambos han continuado con sus exitosas carreras. Demet ha protagonizado varias series, como Dodune Kaderindir, o Mi hogar, mi destino, demostrando su versatilidad como actriz. En Mi hogar, mi destino, Demet nos regaló una actuación conmovedora, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. La serie, que aborda temas como la adopción, la familia y la identidad, fue un éxito de audiencia y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones genuinas es innegable. Can Yaman, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, consolidando su fama a nivel mundial. Ha participado en series y películas en Italia y España, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Sus proyectos internacionales han generado expectación y han mantenido a sus fans en vilo. Aunque sus decisiones han sido objeto de debate, su éxito es innegable. Aunque sus caminos profesionales se han separado, el cariño y el respeto de sus fans por la pareja que formaron en Erkencikus sigue intacto. Los fans de Sanem y Khan siguen soñando con una posible reunión en pantalla, y las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y de cariño hacia ambos. Y aunque no sabemos si mantienen contacto, lo cierto es que ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas con carácter. Han sabido manejar la fama y los desafíos que conlleva, y han seguido adelante con sus carreras. Y ahora, me gustaría hablar un poco sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Como fans, es muy fácil encariñarnos con los personajes y con las relaciones que vemos en pantalla. Nos emocionamos con sus historias, nos identificamos con sus alegrías y sus tristezas, y queremos que sean felices. Pero es importante recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas y sus propios problemas. No podemos juzgarlos por sus acciones fuera de la pantalla, ni esperar que sean perfectos. Es fundamental separar la fantasía de la realidad y respetar la privacidad de los actores. Es fundamental respetar su privacidad y no caer en la obsesión.
Disfrutemos de sus trabajos, de sus series, pero siempre con respeto y con distancia. Y esto es algo que Demet, con su actitud, nos ha enseñado. Nos ha enseñado a admirar su trabajo, a respetar su vida personal, y a no caer en la trampa de las especulaciones y los rumores. Además, la respuesta de Demet también nos enseña sobre la importancia de la empatía. En un mundo donde es fácil juzgar y criticar, es importante ponernos en el lugar de los demás. No sabemos qué están pasando las personas, qué situaciones están viviendo. Antes de emitir un juicio, debemos tratar de entender sus circunstancias. La empatía es fundamental para construir relaciones saludables y para convivir en armonía. Y eso es algo que Demet ha demostrado con su silencio y con sus pocas, pero certeras palabras. Ha demostrado que es posible ser empático y respetuoso, incluso ante la adversidad. Su respuesta fue un acto de madurez y de inteligencia emocional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que la respuesta de Demet es una lección de vida. Nos enseña a ser fuertes, a ser honestos, a ser fieles a nosotros mismos. Nos enseña a defender nuestros valores y a no dejarnos llevar por la opinión de los demás. Nos enseña a ser empáticos y a respetar a los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Nos enseña a navegar por las turbulentas aguas de la fama y de la exposición mediática con gracia y con dignidad. Así que la próxima vez que te enfrentes a una crítica, recuerda la respuesta de Demet. Recuerda que no siempre es necesario atacar o defender. A veces, la mejor respuesta es simplemente ser tú mismo y expresar tu opinión de forma clara y concisa. Recuerda que la madurez y la inteligencia emocional son herramientas poderosas para afrontar los desafíos de la vida. Analicemos un poco más a fondo los factores que influyeron en la respuesta de Demet y su impacto en la percepción pública. La actitud de Demet, marcada por la inteligencia y la diplomacia, tuvo un impacto significativo en su imagen pública. Su respuesta no solo la protegió de verse involucrada en una polémica innecesaria, sino que también reforzó su imagen como una persona sensata, madura y con un fuerte sentido de la integridad. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven envueltas en dramas y controversias, la respuesta de Demet fue un soplo de aire fresco. Demostró que es posible navegar por el mundo del espectáculo con elegancia y sin perder la compostura. Por otro lado, la respuesta de Can Yaman a las críticas también fue analizada por los medios y por el público en general. Si bien las respuestas de Can a menudo fueron más directas y, en algunos casos, controversiales, también generaron debate y discusión. La combinación de las respuestas de ambos actores, en diferentes momentos y contextos, creó un fascinante contraste que capturó la atención del público. La industria del entretenimiento en general ha experimentado un cambio significativo en los últimos años en cuanto a la forma en que las celebridades interactúan con los medios y con sus fans. Las redes sociales han revolucionado la forma en que las celebridades se comunican y la forma en que el público consume información. El acceso directo a las celebridades a través de las redes sociales ha creado una conexión más cercana entre ellos y sus fans, pero también ha intensificado la presión por mantener una imagen pública impecable. La gestión de la imagen pública se ha convertido en una habilidad esencial para cualquier celebridad que quiera tener éxito en el mundo del espectáculo. En este contexto, la respuesta de Demet se erige como un ejemplo de cómo manejar la presión y las críticas con gracia y con inteligencia. Su capacidad para mantener la compostura y para expresar su opinión de forma clara y concisa es algo que todos podemos aprender. Reflexionemos sobre las implicaciones a largo plazo de la respuesta de Demet y cómo ha impactado su carrera. La respuesta de Demet, lejos de perjudicarla, ha fortalecido su posición en la industria del entretenimiento. Su imagen de profesional madura y sensata le ha abierto puertas a nuevas oportunidades y le ha ganado el respeto de sus colegas y de sus fans. Su capacidad para manejar las situaciones difíciles con elegancia ha sido clave para su éxito. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir a las críticas sobre Can Yaman es mucho más que una simple frase. Es una lección de vida sobre la importancia de la honestidad, la integridad, la empatía y la madurez. Es un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos con gracia y con inteligencia. Es una muestra de cómo la actitud puede marcar la diferencia en el mundo del espectáculo y en la vida en general. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que hizo bien en no involucrarse en la polémica? ¿Qué lecciones aprendieron de todo este asunto?
¿Creen que la respuesta de Demet ha influido positivamente en su carrera? ¿Cómo creen que la respuesta de Can Yaman, en comparación, ha afectado su imagen pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan, cómo lo interpretaron ustedes. Me encanta debatir y compartir ideas con ustedes. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, dar me gusta y compartir este vídeo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estén atentos porque vienen más análisis, más debates y más novedades sobre el mundo de las series turcas y del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!